Vamos a hablar de unos pasajes que vienen en los evangelios. Yo les había comentado que los 4 evangelios pues se dividen prácticamente en 2 partes. Los 3 primeros evangelios son evangelios sinópticos porque se refieren a prácticamente los mismos hechos que Jesús hizo y son narrados de una manera diferente por cada uno de los escritores de estos evangelios, que fueron Mateo, Marcos y Lucas. Son evangelios sinópticos. Y también vemos que tenemos el 4 evangelio, que es el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es un evangelio distinto y también son diferentes porque estaban destinados a audiencias diferentes. Por ejemplo, el evangelio de Mateo estaba prácticamente destinado a judíos, el evangelio de Marcos estaba prácticamente destinado a una audiencia romana, el evangelio de Lucas a una audiencia griega, y aun y cuando el evangelio de Juan también estaba orientado, destinado a una audiencia pues judía, es un evangelio que estaba abierto a todo el mundo. Aquí en este evangelio de Juan no importa el tipo de audiencia, está dirigido a los judíos, a los gentiles, a todo el mundo, ¿sí? Y nosotros dentro de este evangelio de Juan también podemos ver un aspecto diferente de la vida de Jesús, aun y cuando también se tocan algunos pasajes de su vida, como en los otros evangelios. El trato que le da Juan en este evangelio, a esta escritura, es un trato diferente, porque se enfoca más al tema espiritual que al tema nada más de la presencia de Jesús. Y como tal, en este evangelio de Juan, nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy a 2 pasajes que vienen en los capítulos 8 y capítulo 9 del libro de Juan. Nosotros también sabemos que en este evangelio, en el evangelio de Juan, Juan escribió este evangelio, escribió 3 epístolas, sus cartas, y aparte escribió Apocalipsis. Entonces fue un escritor muy prolífico, que tuvo mucho conocimiento, fue de los discípulos que más se acercaban a Jesús, el que fue de los 3 discípulos que siempre lo acompañaron en los eventos diferentes, no que no fueran los más importantes, pero fueron eventos distintos. Y aquí en el evangelio de Juan nosotros podemos encontrar una gama de escrituras, una gama de ejemplos tan extensos, tan llenos de vida, que también de alguna manera nos enfocan a lo que Juan quiso transmitir en su evangelio. Por ejemplo, en este evangelio de Juan nosotros vamos a encontrar 11 discursos, ¿sí?, de Jesús a diferentes audiencias, discursos que se refieren a la exhortación, discursos que se refieren solo un discurso al sermón, que es un sermón cuando alimentó a los 5,000, también se refiere a la instrucción, a la exhortación, y también 4 discursos de conversación. También encontramos 8 milagros en este evangelio. Encontramos también 7 señales, que son prácticamente los mismos milagros. La diferencia está en que un milagro adicional fue la pesca milagrosa, que no viene considerada como una señal de Jesús. Y también nosotros encontramos 8 frases donde Jesús dice: yo soy, ¿sí? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, ¿sí? 8 frases donde Jesús dice: yo soy. Y el yo soy también, nosotros, si recordamos, el yo soy es cuando Dios le dijo a Moisés cómo lo iba a presentar. Yo soy, me dijo que viniera a hablarles. Entonces vemos esa relación que hay entre Dios el Padre y Jesús el Hijo. Entonces vamos a hablar en esta mañana si nosotros verdaderamente conocemos a Dios o solamente tenemos una idea acerca de Él, una idea que desde luego es una idea propia, una idea personal, o verdaderamente conocemos a Dios. Y vamos al Evangelio de Juan, vámonos al capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 12, Juan
8, desde el versículo 12. Y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer del 8, capítulo 8, del versículo 12 al versículo 20. Dice la Nueva Versión Internacional: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, tu mensaje. Te damos gracias, Señor, por estos corazones que están ávidos, Señor, de tu palabra, de tu mensaje. Y te damos gracias, Padre, porque todos y cada uno de ellos, por tu Espíritu Santo, recibe, Señor, la revelación de tu palabra. Yo te doy gracias y te pido, Señor, que seas tú el que hables, el que dirija, Señor, este mensaje y no mis pensamientos ni mis palabras. Yo te doy gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que mora en mí, Señor, y que llene este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el decir en el versículo 12, como dice, yo soy la luz del mundo. El significado de esta frase es conocer a Dios, ¿sí? Conocer a Jesús, y conocer a Jesús es conocer a Dios. Es una frase de las que él menciona, de las que él dice yo soy. Primero, la primera frase que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan dice yo soy el pan de vida, pero aquí dice yo soy la luz del mundo. Y aquí lo que nos está diciendo es que nosotros debemos ser como esos seguidores de Jesús que reflejan la luz que viene de Él. Y que también nosotros somos luz del mundo, como dice ahí el Evangelio de Mateo, que también nosotros somos la luz del mundo. También vemos cómo Jesús es la luz que viene de Dios, porque es la luz que alumbra el camino de la vida. Y nosotros lo podemos ver, si nos vamos un poquito atrás, nosotros podemos recordar que cuando Éxodo había una columna de fuego que era la que guiaba precisamente al pueblo de Israel. Así como esa columna de fuego, así es la luz que Jesús representa para nuestra vida. Cuando nosotros verdaderamente estamos entendiendo cuál es el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvados de las garras del pecado, de la muerte, y que entendiéramos que a través de Él recibimos al Espíritu Santo, Él nos va a través de su luz guiando por el caminar de nuestra vida. Nosotros vemos cómo dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos cómo nosotros vamos a reflejar esa luz en la medida en que nosotros conozcamos a Dios. Si nosotros verdaderamente conocemos a Dios como Él, a través de su palabra, a través de las Escrituras, a través de estudiarlas, nosotros vamos a entender cuál es el carácter del Señor. El carácter de Dios nos ha mostrado o nos enseña que nosotros debemos ser hombres de convicción, ¿sí? Que nosotros debemos ser hombres y mujeres de convicción. Nosotros debemos tener una vida de pleno convencimiento y un fuego por querer vivir la vida como Dios nos dice que la vivamos.
Dios no nos ha llamado ni a miedo ni a temor, no nos ha llamado a miseria, no nos ha llamado tampoco a pobreza, no nos ha llamado a enfermedad, no nos ha llamado a ninguna de esas cosas. Dios quiere que nosotros vivamos una vida abundante, como dice aquí también en el Evangelio de Juan. Pero para tener esa vida abundante, nosotros no podemos demandar algo que queremos vivir o que se oye muy bien, muy padre. Porque si yo les pregunto, oye, ¿cuál es la vida abundante para ti? Bueno, pues vamos a encontrar muchas ideas diferentes. Pero la vida abundante que Dios quiere para nosotros es una vida sustentada primeramente en el conocimiento, en el entendimiento, en el discernimiento de su palabra, para que nosotros podamos aplicar en nuestra vida y que veamos que la vida abundante no es primero tener lo material y después buscar a Dios. ¿Sí? Hay personas a las que se les invita a recibir el plan de salvación, personas que no tienen necesidad económica y dicen, no, yo estoy bien, mira, Dios a mí me ha dado mi negocio, me ha dado mis recursos, pues yo realmente me siento que estoy bien con Dios, pero no entienden que las obras, que lo que hacen les va a dar la salvación. Entonces, cuando nosotros llegamos a comprender verdaderamente el carácter de Dios, lo entendemos en las Escrituras, nosotros podemos aspirar a vivir esa vida abundante. Y esa vida abundante no son las cosas materiales que nosotros vemos. Si nosotros a la gente de la calle le preguntamos, ¿qué es la vida abundante para ti? ¿O cómo esperarías la vida abundante? Generalmente lo primero que dicen que es salud. Gracias. Lo primero que dicen que es salud. Y luego, pues tener un buen trabajo, donde gane lo suficiente para vivir bien. Pero ya entramos en un concepto un poco etéreo, ¿no? Dice, ganar lo suficiente. ¿Qué sería lo suficiente? Yo les puedo decir algo. Una persona, mientras más gana y no tiene una revelación de la palabra del Señor, más gasta. ¿Sí? O sea, el hecho de que uno gane más, automáticamente lo lleva a uno a gastar más. ¿Por qué? Porque el dinero, aparte de suplir necesidades, nos va haciendo más sofisticados. ¿Sí? Antes a lo mejor pues usábamos cierto tipo de ropa, cierto tipo de artículos personales, pero hoy como ganamos más, bueno, ese espíritu aspiracional nos lleva, no, pues es que en la televisión anuncian que con este desodorante, no hombre, te dura todo el año, ¿sí? Entonces, esta aspiración nos va haciendo, y dice uno, ganar lo suficiente para vivir bien. ¿Y qué es vivir bien? Vivir bien, pues obviamente es tener salud, pero vivir bien también es entender que cuando nosotros estamos dependiendo del Señor, cuando nosotros ponemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, que además, debo decirle, no es nuestro, es del Señor, cuando ponemos todo en sus manos y nosotros humildemente nos arrodillamos delante de Él y decimos, Señor, yo dependo exclusivamente de ti. Cuando llegamos a ese punto de reconocer que no dependemos ni del esposo ni de la esposa, que no dependemos de lo que tenemos, de nuestras riquezas, de las cosas, no dependemos de nadie, dependemos de Dios. Dios es el único que nos da, dice que Él es el dador de vida, Él es el dador de vida, es el único que nos da la vida, el único que nos mantiene firmes. ¿Y qué es lo que busca Dios de nosotros? Que nosotros le entreguemos nuestro corazón, que podamos seguir esa luz, como dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Y si nosotros seguimos esa luz, nuestro caminar va a ser un caminar diferente. Vamos a entender que ganar lo suficiente, todo va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no nos va a faltar absolutamente nada. Dios tiene especial cuidado y como veíamos ahí, Dios no nos va a dejar hasta cumplir sus promesas. Y sus promesas son que nosotros sepamos que siempre Él va a estar a nuestro lado, que Él tiene cuidado de todos nosotros como sus hijos. Obviamente, pues también pasamos situaciones, pasamos conflictos, tribulaciones, pero si nosotros ponemos a ver todos esos conflictos y tribulaciones que llegamos a pasar, muchas veces o la mayoría de las veces son consecuencia de nuestros propios actos. Si nosotros desde un principio hubiéramos conocido a Dios, no hubiéramos cometido tantos errores. Por eso es tan importante que los niños vengan a la escuela dominical, que los niños vayan conociendo más la palabra del Señor. Esto no quiere decir que están exentos, pero van a tener más herramientas que nosotros tuvimos para que ellos puedan tener una vida más próspera.
entendiendo la prosperidad de lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra que nosotros busquemos primero su justicia, la justicia del Señor, y todo lo demás va a llegar agregado. Entonces, cuando nosotros no nos perdemos de vista en ese enfoque y entendemos que Jesús, cuando dijo yo soy la luz del mundo, Él venía precisamente a hablar con estos hombres para decirles, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Estos hombres eran esclavos. Ahorita vamos a ver que eran esclavos, pero ellos no lo entendían ni lo veían así. Este discurso de Jesús es el cuarto. Y vemos aquí cómo Él dice, yo soy. Yo soy, como cuando Dios le habló a Moisés. Y vemos que es una afirmación de que si la gente conocía a Jesús, entonces se daba por descontado que iban a conocer también al Padre, que iban a conocer a Dios. Y Él estaba refiriéndose, estaba hablando con personas preparadas, personas religiosas, personas educadas. Y ellos le respondían que sí conocían a Dios de acuerdo a lo que ellos entendían. Pero el rechazo a Jesús, su rechazo hacia Jesús, ¿qué muestra? Que no conocían a Dios, que solo conocían a Dios en sus propias ideas, en su propia mente. Dice el versículo 19, ¿dónde está tu Padre? Porque Jesús les dice, aquí hay que recordar también que en Deuteronomio se menciona que siempre era necesaria la presencia de 2 testigos para dar testimonio. Entonces Jesús le dice, un testigo soy yo y el otro testigo es mi Padre. Pero ellos no lo entienden. Entonces le dicen, el 19 dice, 8:19, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les dice, si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Entonces, al estar hablando de que ellos conocían a Dios, pues deberían de conocer a Jesús. Y si conocían a Jesús, debían conocer también quién era el Padre. Entonces, su rechazo muestra que no conocían a Dios. Muestra que no conocían a Dios. A Dios lo conocían a través de ¿qué? De lo que ellos pensaban, el concepto que tenían de Dios. Y también nosotros podemos pensar que en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, la imagen que teníamos de Dios era una imagen personal. Hay personas que ven a Dios como un Dios castigador, hay personas que ven a Dios como un Dios generoso, hay personas que ven a Dios como un Dios muy serio, hay personas que ven a Dios de diferentes maneras. Pero la única forma de conocer verdaderamente a Dios está en ¿dónde? En las Escrituras. Allí es donde nosotros verdaderamente podemos conocer el carácter de Dios. Vamos a leer del versículo 21 al 24, al 25. Dice, de nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban, por tanto, los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Vemos cómo cuando dice ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba, dice que ustedes son de este mundo. ¿Por qué? Porque son del dominio de Satanás. Este mundo está dominado por Satanás. Pero también nos enseña que su identidad y naturaleza de Jesús nos está revelando que Él desde un principio les estaba diciendo que no era de este mundo, que era una persona, aunque había nacido en el mundo, venía enviado por el Padre. Y también les refiere en el 24, dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Entonces vemos aquí cómo el diálogo que tiene con estas personas es
les da una fuerte sacudida. ¿Por qué? Porque los fariseos se consideraban los más doctos en el conocimiento de las Escrituras. Cuando le dicen, ¿quién eres tú?, le preguntaron. Y Jesús, ¿qué les responde? ¿Qué tengo que explicarles? Jesús aquí les está respondiendo lo que siempre les había afirmado, que Él había sido enviado por el Padre, el Hijo de Hombre. Y aquí vemos cómo está la relación de Jesús con su Padre, que si nos regresamos al 19, donde dice, si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Por eso es tan importante para nosotros, como hijos de Dios, entender que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Ahora que se viene la temporada de Navidad, donde los sentimientos se aflojan, las emociones fluyen, donde todo se convierte aparentemente en una temporada de amor, de paz, de alegría, de compartir. Nosotros sabemos que, la Biblia nos dice que efectivamente en estas fechas fue cuando nació Jesús. Jesús nació mucho antes del mes de diciembre. Entonces, todo lo que el mundo trata, cuando dice ustedes son de este mundo, nosotros tenemos que pensar que quien domina el mundo es Satanás y nosotros debemos estar alertas de eso. Si bien es cierto que la influencia social nos envuelve, y pues nosotros tenemos que aprovechar esa influencia social, ¿para qué? Para predicar de Jesús, para dar a conocer a Cristo. En virtud de que el sentimiento está blandito, que la emoción está abierta, compartir de Jesucristo, que no es la temporada nada más, sino que Jesucristo vino para quedarse. Y todo el que recibe a Jesús en su corazón debe tener la certeza de su lugar en la vida eterna. Aquí cuando le dicen, ¿quién eres tú?, Jesús les responde, dice, yo soy. Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Y vemos que esto también nos habla de esa profunda relación que hay entre Jesús y el Padre. Vamos a continuar con el versículo 31. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta es una cita también muy conocida de todos nosotros. Jesús aquí enfatizó que guardar su palabra era esencial para poder afirmar que uno es su discípulo. Entonces nosotros como hijos de Dios, también como creyentes, seguidores de Jesucristo, pues debemos cumplir con esta ordenanza. Debemos guardar su palabra en nuestro corazón. Pero si no conocemos su palabra, pues ¿qué es lo que estamos guardando en nuestro corazón? A lo mejor la palabra de otra persona es lo que vamos a estar guardando en nuestro corazón. Y lo que tenemos no va a ser a Dios que quiere que lo conozcamos, sino va a ser a lo mejor la opinión que tiene otra persona de Dios. Por eso es tan importante que nosotros debamos guardar su palabra, conocer su palabra, para guardarla en nuestro corazón. Vemos que la promesa aquí de Jesús hacia sus discípulos es que ellos iban a conocer la verdad y además iban a encontrar liberación de toda su vida pasada. Pero esta promesa de Jesús era una promesa condicional. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles, ahí está la condición, si se mantienen fieles, si se mantienen fieles, serán, si se mantienen fieles, conocerán. Y aquí vemos que la condición es que los discípulos tenían que guardar su palabra.
Esa era la condición, que los discípulos tenían que guardar su palabra para que verdaderamente supieran de quién estaba hablando. Y nos habla este pasaje no solamente de esa condición, sino también sus consecuencias. Cuando les dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice, serán mis discípulos. Y aquí está hablando de un beneficio. ¿Qué beneficio? La disciplina. Para ser un discípulo se necesita disciplina. Porque un discípulo, si nosotros vemos el ejemplo de Jesús con sus discípulos, los discípulos andaban con Jesús. Y andaban con Jesús porque lo estaban conociendo. Y una vez que lo conocieron, empezaron a replicar lo que Jesús les había enseñado. El discípulo es el que aprende de su maestro. Entonces necesita disciplina. Es cuando nosotros vamos a discipularnos, por decirlo, a la escuela. Necesitamos disciplina, necesitamos cubrir un horario, necesitamos entregar trabajos, tareas. De igual manera, un discípulo de Jesús, para guardar sus palabras, necesitamos estudiar su palabra, necesitamos estudiar las Escrituras. Entonces, la condición, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos. ¿Esto qué significa? Van a tener un beneficio, van a tener que ser disciplinados. Y para donde iba Jesús, ahí tenían que ir ellos. Si tenía que orar, tenían que orar. Si tenía que hacer algún milagro, ellos eran testigos de ese milagro. Dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad. ¿Y esto cuál es el beneficio que nos trae? El guardar su palabra. Algo muy importante, que muchas veces pues es irrelevante, es el discernimiento. Cuando nosotros conocemos la verdad, es como ahorita que abrieron la cortina, que se abrió la luz, es una luz que llega a nuestro corazón, es una luz, la luz precisamente. Jesús, la luz del mundo llega a nosotros cuando nosotros empezamos a entender pasajes de la palabra. Y es cuando verdaderamente conocemos a Dios. Algo que pudiera no ser trascendente. En la Escritura, pues sí, se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán mis discípulos, conocerán la verdad, pues sí. Pero cuando nosotros vemos la profundidad de las palabras de Jesús, oye, se necesita disciplina, pero aparte les voy a dar discernimiento. O sea, un entendimiento, el discernimiento es un entendimiento que viene de lo alto, es comprender las cosas escondidas que hay en la palabra, cosas que parecieran sobrenaturales, pero que ya no son sobrenaturales para nosotros porque espiritualmente las estamos entendiendo. Ya no son cosas difíciles de comprender. Y lo dice, se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice, la verdad los hará libre. ¿Cuál es el beneficio? La liberación. ¿La liberación de qué? De la ignorancia, la liberación de la duda, la liberación de la falta de fe, la liberación de tantas cosas que hemos traído durante años cargando en nuestra mente. Muchos de nosotros estábamos acostumbrados, por ejemplo en mi caso, en mi vida personal, nosotros de chicos pasamos muchas limitaciones, muchísimas limitaciones. No se imaginan la clase de limitaciones que nosotros pasamos cuando éramos niños. Muchas limitaciones. Y dice uno, oye, pues si aprendes o sea, esto te disciplina a tener cierto tipo de conducta, sobre todo con las cosas, ¿no? Cuando no tienes, bueno, pues aprendes a cuidar lo poco que vas teniendo. Pero también, si no tienes y llegas a tener y no estás preparado, pues también se desborda y te olvidas precisamente de todo lo que viviste, porque lo que dices, bueno, no, yo no me quiero acordar de mi época cuando no tenía nada. Ahora, como dice la Escritura, soy una nueva criatura, tengo una nueva vida. No, pero Dios también lo que quiere es que nosotros volteemos después de determinado tiempo para ver de dónde nos sacó Él, ¿sí? De dónde nos rescató, para darle gloria y honra de que hoy nosotros no hemos dejado de ser sensibles tampoco a lo que vivimos en el pasado. Obviamente tuvimos que corregir muchas cosas en nuestra conducta, en nuestra vida. ¿Para qué? Para que la gente que nos rodeara no pasara lo mismo. Pero Dios quiere que nosotros nos acordemos que nosotros éramos, pues que estábamos en una tumba y que Él nos rescató para tener una vida nueva. Entonces, cuando dice la verdad los hará libres, viene esa liberación. A nosotros, por ejemplo, Dios nos liberó de lo que era
la miseria. Yo era una persona muy coda, precisamente por el tipo de vida que llevé, sumamente coda. Y mi esposa era mujer que rayaba en la miseria. Entonces imagínense un codo con un miserable. No, hombre, eran unas luchas. Cuando se trataba de hacer cuentas, siempre terminábamos peleados, siempre terminábamos peleados. Entonces, Dios no quiere eso, porque Él sabía que no eran verdaderos seguidores de Él. Él sabía que no eran verdaderamente los que querían seguirlo. Mucha gente, si nosotros vemos las Escrituras, lo que hacían, querían ir por un milagro de sanidad, un milagro de restauración, pero principalmente la gente iba por un milagro. ¿Y qué pasaba? Iban por su milagro y se olvidaban, ¿no? Y nosotros lo podemos ver hasta la fecha. Bueno, en las Escrituras dice que 10 leprosos fueron a ser sanados. Jesús sanó a 10 y solamente uno regresó, el 10%. Y así sucede también cuando le compartimos a personas, el 10% regresa. El 90% sigue su propio camino cuando Dios le llama. Entonces, vemos cómo aún sus enseñanzas, su palabra, debe ser una verdad absoluta para nosotros. La palabra del Señor, la Escritura, no se cuestiona. O sea, no se cuestiona en el momento de que cree duda en nosotros sobre quién fue Jesucristo. Obviamente si hay lagunas, hay preguntas, pero ¿esto a qué nos lleva? A estudiar más, a pedir una dirección del Espíritu Santo para poder conocer más al Señor. Cuando les dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres, también no se está refiriendo a una verdad filosófica, sino a la libertad que lleva a la salvación. Ese tipo de libertad, una verdad que también nos lleva a la salvación y que a cada uno de nosotros nos ha traído, es libertad ¿de qué? De la vida pecaminosa que llevamos. Conste, esta verdad nos lleva a la salvación, nos lleva a la libertad del pecado, pero no nos libera de la ignorancia. No nos libera de la ignorancia. Necesitamos nosotros estudiar la palabra, seguir estudiando la palabra. Muchas filosofías e ideologías hoy nosotros vemos que afirman que son la verdad. Pero toda la verdad, nosotros sabemos, proviene solamente ¿de quién? De Dios. Toda la verdad proviene de Él. Por eso, toda verdad debe ser juzgada a la luz de la verdad y el conocimiento revelado ¿de quién? De parte de Dios. Es fácil adherirse a una visión falsa de la realidad, imaginarse cosas. Uno dice, oye, pues yo tengo fe porque me estoy imaginando que voy a tener tal cosa. Eso no es fe. Eso es imaginarse. Y la imaginación también, pues es parte de nuestra propia manera de vivir. El otro día escuchaba yo que el efecto de la imaginación, o sea, el sistema nervioso no distingue. Decían que si estabas en una cabaña y llegaba un hombre vestido como oso y oliendo a oso y tú lo veías, o sea, tu sistema nervioso no iba a detectar si era un hombre disfrazado o no, ¿verdad? Lo que ibas a hacer es que te ibas a levantar y ibas a salir corriendo. Entonces, esa es la imaginación. O sea, nosotros a veces tenemos que frenar todo aquello que nos imaginamos, porque no es real, ¿sí? No es real. Y la imaginación puede llegar a jugar un papel tan profundo en nuestra mente, que llega a crearse como una realidad virtual. Muchas veces esta es la diferencia entre lo que es el positivismo, lo que son las filosofías de que hoy amanece, salió el sol y tómate unos rayos de sol para agarrar energía y para que estés contento todo el día, ¿no? O sea, la verdad del Señor, la verdad de la palabra, es una verdad que a nosotros
nos hace cambiar desde adentro. Desde adentro, es lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso cuando decimos la declaración, oye, yo declaro que se establezca la palabra en mi corazón y en mi mente. Porque esa es la única manera en que mi conducta puede cambiar, en que mi vida, mi mente puede ser renovada. Sin la palabra, pues es muy difícil que yo pueda cambiar. A través de consejos, pues igual, ¿verdad? Siguiendo consejos o recetas de cocina, puede que tenga un cambio, pero el cambio tiene que ser profundo, tiene que venir, de adentro. Vamos a seguir. Dice el 33, Juan 8:33, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Aquí los fariseos se negaban a escuchar la verdad de Jesús, porque insistían en que sus propios entendimientos eran los verdaderamente razonables. Y la idea de ser libres para ellos era demasiado para su orgullo. Ellos se sentían hombres libres, ¿sí? Los fariseos. Pero ¿esto de qué nos habla? De un increíble desconocimiento que ellos tenían, porque ellos no eran libres. ¿Quién estaba gobernando? Los romanos. Ellos eran esclavos de los romanos. Los romanos eran sus señores. Pero ellos no lo reconocían. Ellos se sentían libres porque conocían la Escritura, pero no la vivían. ¿Sí? Entonces, ellos también estaban en esclavitud y no lo percibían. Les dicen, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? O sea, aquí también nosotros vemos cómo muchas veces nosotros estamos siendo esclavos de algo y nosotros nos negamos. Es como el que sea adicto al alcohol, o sea, no es necesario que se esté cayendo, pero con que esté tomando todos los días su ración de alcohol, eso ya lo está haciendo dependiente del licor, no necesariamente esté cayendo. Y una persona que está muchas veces en ese proceso, es muy difícil que lo reconozca. ¿Por qué? Porque entienden que el alcohólico es el que está tirado en la calle. Pero no, o sea, el efecto del alcohol es un efecto que empieza poco a poco, te va ganando, hasta que llega un momento en que tú ya lo necesitas precisamente para sentirte bien, aunque no estés borracho, o sea, tirado, pues. Entonces, estos hombres eran esclavos, pero no se daban cuenta. Y Dios lo que nos habla a través de esto es que muchas veces nosotros estamos esclavizados a ciertas cosas y no nos damos cuenta. Y como pues decimos que ya leímos las Escrituras, que ya las entendemos, que las estudiamos, no somos esclavos de nadie. Pero si nos damos cuenta y pensamos un poco, podemos tener todavía algunos rasgos de esclavitud hacia algunas cosas, hacia algunos hábitos, hacia algunas conductas. Aquí vemos cómo Jesús los estaba contrastando, ¿sí? Y les dice en el 37, dice el 34, ciertamente les aseguro que todo el que peque es esclavo del pecado. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad, que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Entonces, si vemos aquí el versículo 37, es un verso
un versículo revelador. ¿Por qué? Porque ellos lo que le están diciendo es que no tenían espacio para aceptar su palabra. Y nosotros también a veces podemos tomar una palabra, podemos escudriñarla, pero a veces sentimos que no, o simple y sencillamente no tenemos ganas. Y lo que estamos haciendo es que estamos cerrando ese espacio. Estamos diciendo, no tengo espacio para recibir tu palabra. ¿Sí? Como si tuviéramos el disco duro lleno, ¿no? No tengo espacio para recibir tu palabra. Y lo que vemos es que Jesús promete que los que continúan en su palabra, el conocimiento de la verdad y la liberación de la esclavitud del pecado llegarán a ellos. Dice, si fueran ustedes hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Los líderes judíos no encontraron ese espacio, esa humildad para reconocer lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos confundían, como a veces nosotros también alguna vez confundimos mantener o guardar su palabra. No solamente es conocerla, sino es vivirla. Nosotros por eso estudiamos la palabra, para vivir la palabra. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Bueno, demostrando con integridad, con sinceridad, que verdaderamente conocemos a Dios. Si nosotros no podemos demostrar que conocemos a Dios ante una situación, ante un conflicto, es que no pasamos la prueba del ácido o una prueba de fuego. ¿Sí? Aquí Jesús los estaba confrontando de tal manera para hacerlos ver que lo que Él les estaba diciendo era una transformación completa de las enseñanzas que tenían. Que no solamente el conocimiento de las Escrituras les daba la libertad, sino que la libertad venía de vivir las Escrituras. El conocimiento que ellos tenían de Dios era un conocimiento personal, el conocimiento que ellos se habían hecho de Dios, pero no del Dios de la palabra. Vemos en el otro pasaje, continuamos con el tema de la luz que vimos en Juan 8:12, y aquí nos referimos a una sexta señal, que es cuando Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y viene ahí en el capítulo 9. En este pasaje Jesús sana a un hombre ciego. ¿Y esto qué característica nos muestra este pasaje? El dominio que Jesús tenía sobre la desgracia. Él tuvo un dominio sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre el volumen, a través de cada una de las señales. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Que los líderes judíos se pusieron a investigar verdaderamente qué había pasado con este hombre. Llegaron a dudar y dijeron, no, este no es el que estaba ciego y pedía limosna. No, los cambiaron, nos quieren engañar. Vamos a leer ahí del 9, del 1 al 12. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él, sino que se parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé. Bueno, aquí una cosa importante es que los rabís tenían un principio. Decían que no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. Ese era un principio que ellos tenían. Por eso ellos preguntan, oye,
¿Quién fue el que pecó, él o sus padres o cómo estuvo? Y ellos, reflejando precisamente esa creencia común, pues querían saber por qué el hombre había nacido ciego. En el 9:3 dice, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Vemos cómo Jesús rechaza completamente ese sistema, ese modo de pensar, una costumbre, una ley del mundo, una regla. Él la rechaza y les da la vuelta y dice, no, ni él ni sus padres. Lo que sucede es que Dios se va a glorificar precisamente en la vida de este hombre. ¿Cómo podemos nosotros ver que Jesús también hizo muchos milagros relacionados con la vista? O sea, la mayoría de los milagros que Jesús hizo tienen referencia con la vista. Y es tan importante porque esta actividad, lo que Jesús hizo, este evento, viene profetizado desde los libros de Isaías. ¿Sí? Allí en Isaías 29:18, no lo busquen, dice, en aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. Isaías 35:5, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Isaías 42:7, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Entonces, lo que vemos es que Jesús vino a restaurar la vista del ser humano para que viera las cosas del Señor, para que diera testimonio de las cosas del Señor. Y vemos cómo Jesús aquí hace un milagro. Él escupe en el suelo, hace una masita, como dirían los niños, con tierra y saliva, la coloca en los ojos del hombre y luego instruye al hombre a que vaya y se lave los ojos y el hombre obedece y regresa, pero regresa ya con la vista. Vemos que este ejercicio del barro, ¿sí?, no fue un ejercicio medicinal para que no lo vayan a hacer, sino que sirvió como un medio para que el ciego pudiera expresar su fe hacia Jesús. ¿Sí? O sea, una persona, y aquí vemos la necesidad, el tamaño de la necesidad. Una persona cuando tiene necesidad es capaz de tolerar o soportar cualquier cosa. Por eso cuando nuestras necesidades dependen de las personas a veces abusan, ¿sí? Abusan. Y Dios no quiere eso. Dios por eso nos llama a que dependamos de Él, porque Dios no va a abusar de nosotros. Esta persona tenía una necesidad tan grande que dijo, oye, pues, no vio que escupió, pero seguro de haber escuchado, ¿no?, que escupió y que hizo una masita, pero era tan grande su necesidad que no le importó. Pero él sabía que algo iba a salir de ahí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no importa lo que a veces nosotros no podemos darnos cuenta de todo, sobre todo de lo que se refiere a nuestra propia persona. Somos muy, muy duros para reconocer a veces lo que nuestra conducta no es la adecuada, o nuestras actitudes o nuestras respuestas. Pero vemos aquí cómo este hombre nos demuestra la fe, pero también nos demuestra que cuando la necesidad tan grande que tenemos la ponemos en manos de personas, de hombres, es muy posible que se cometan abusos. Por eso hay que enseñarle a nuestros niños que la dependencia tiene que ser del Señor, solo y exclusivamente el Señor. Ok, tienen a papá, tienen a mamá, al abuelito, a la abuelita, pero la dependencia siempre tiene que ser del Señor, para que ellos aprendan también a que su necesidad, la más grande que sea, solamente Dios la puede suplir. Solamente Dios la puede suplir. Entonces, vemos que este ejercicio del barro no fue medicinal, sino que sirvió como un medio para que este hombre expresara su fe en las palabras de Jesús. Y también con esta señal nosotros vemos cómo Jesús nos da testimonio de que Jesús es dador de la visión espiritual de cada uno de nosotros. Dios es dador de esa visión espiritual. Y nosotros con esto aprendemos que solamente a través de Él podemos nosotros
entender y podemos visualizar nuestro futuro junto a Él. Obviamente nuestras metas son periódicas. Ahorita, bueno, pues ya se viene un cierre de un periodo que es fin de año y empieza otro periodo. Pero para Dios no hay ciclos. Dios es una carretera abierta, donde no tiene fin. Y Él lo que busca es que nosotros precisamente estemos viviendo en esa supercarretera sin que falte combustible, sin que falte luz, sin que falte agua, que no nos falte absolutamente nada. Aquí vemos cómo Jesús con esto nos enseña que Él es el dador de la visión espiritual de cada persona. Y nosotros muchas veces en ciertas áreas de nuestra vida hemos estado cegados a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios criterios, a nuestras costumbres, cegados a que decimos, bueno, Dios a mí así me acepta y pues yo estoy bien. No, sabemos que Dios nos acepta de esa manera, pero lo importante es que Dios quiere que nosotros cambiemos, La parte final dice que los hombres, los fariseos empezaron a investigar y llegaron a un punto donde acorralan a este hombre. En esa época también, ellos dieron una instrucción y dijeron, el que crea en las palabras de Jesús, lo vamos a expulsar de la sinagoga. Entonces, en el 24 dice, por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, júralo por Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador, refiriéndose a Jesús. Si es pecador, no lo sé, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado vas a darnos lecciones, y lo expulsaron. Entonces este hombre los confronta y les dice, bueno, pues si no viniera de parte de Dios no hubiera hecho este milagro, ¿sí? Entonces, los fariseos se enfurecieron tanto porque no escucharon lo que querían escuchar. Entonces ellos habían dado una instrucción, que el que hablara de Jesús en la sinagoga iba a ser expulsado. Cuando le preguntan a los papás del hombre, los papás dicen, nosotros no sabemos, pregúntale a él porque él es mayor de edad. Nosotros no queremos que nos expulses de la sinagoga, ¿no? Tú pregúntale, él es mayor de edad y él ya te va a responder. Entonces, por eso lo expulsan. Y Jesús, después de escuchar que el hombre había sido expulsado, lo encontró y le hace una pregunta, le plantea una pregunta, le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, Él es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús les contestó, si fueran ciegos, no serían culpables de pecado, porque no verían. Dice, pero como afirman que ven, su pecado permanece. ¿Sí? Entonces, aquí los confronta y vemos que la sanidad del ciego se llevó a cabo en dos niveles. Uno, el nivel físico, recobró la vista, y Dios en el nivel espiritual encontró la fe en Cristo. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy, que nosotros encontremos esa verdadera fe en Cristo, que nosotros podamos sentir que toda necesidad de nuestra vida, toda necesidad que tengamos, Dios tiene el poder, tiene el deseo de suplirlo.
Pero a veces nosotros confundimos lo que necesitamos con lo que queremos. Y entonces Dios a veces tarda un poquito más, porque lo que queremos es algo distinto. Entonces, vamos a ponernos de pie.